el organismo. Son suaves. Luego están los laxantes más fuertes, que son los estimulantes. Estos sí que estimulan la secreción de agua y electrolitos por el colon. Son laxantes que hacen efecto a las 6 o 8 horas del que nos lo hemos tomado. Son el sen, la cáscara sagrada y el bisacodilo. El bisacodilo es el dulcolaso. Estos laxantes se pueden usar en caso de un estreñimiento agudo. Salimos de viaje o nos estreñimos, hemos estado en la cama por una enfermedad. Entonces sí, pero no son laxantes para tomarlos de manera continuada, como el plántago o la lactulosa. Después están los lubricantes, que es el aceite de parafina, que, como su nombre indica, lubrican el bolo fecal. Se utilizan mucho cuando hay patología anal, para fisuras y para hemorroides, para que el bolo fecal, al salir lubricado, no irrite la patología anal. Y otros es la colchicina, que es una medicina para la gota, que va bien para el estreñimiento, se usa poco, pero pues tiene su espacio también. El estreñimiento, aparte de las incomodidades que nos da en el día a día, puede producir también efectos en el organismo. Y los principales pues, son los más frecuentes, las hemorroides, las fisuras, un vólvulo intestinal, una perforación que empeoren las hernias. De esto y del tratamiento nos hablará el cirujano posteriormente. Es decir, que son síntomas no graves pero que quitan calidad, que podemos arreglar con cambios en la comida sin que perdamos el placer de comer. Ante todo, mantener el placer y disfrutar de la comida, pero sabiendo que hay cosas que tenemos que comer con una limitación para que no nos sienten mal al cuerpo y podamos vivir los años que nos tocan con la mayor calidad posible. Ahora la doctora Chinchetru les explica. Muchas gracias, Begoña. Casi mejor las preguntas las hacemos luego todos juntos, ¿vale? Entonces, ahora la doctora María Jesús Chinchetru, endocrina, que nos va a decir pues, todo lo que podemos comer para que no dañar ese tubo digestivo. Al escape. Bueno, ahora enseguida hablo, ¿eh? No. Bueno, buenas tardes. A mí me ha tocado la parte de hablar un poco, de hablar cuáles son los hábitos alimenticios que tenemos que tener para evitar precisamente todos estos sufrimientos que acaba de contar la doctora Sacristán. Como podéis ver en la diapositiva, tenemos a dos personas, una está gordita y otro está delgado. La verdad es que aparentemente los dos están muy felices, pero por desgracia el paciente, que es, o sea, la persona que es más obesa, va a tener muchos más problemas de salud que la otra persona. A lo mejor el otro está más deprimido, pero en principio va a tener a priori muchos más problemas. Espera, es que le doy a cualquiera de los dos y no. Bueno, a ver. Espera. Es que no sé qué le pasa a esto. A mí esto no me funciona, perdón. Bueno, comentaros que aparentemente el hombre ha evolucionado y parece que estamos ahora en la mejor época de nuestras vidas, pero sinceramente ya veis que respecto a lo que es el peso y a la actividad y a los hábitos alimenticios, pues hemos empeorado mucho. ¿Por qué? Porque no nos movemos y porque ya no comemos lo que cazamos, sino que comemos todo lo que disponemos, que por desgracia es mucho. Entonces ya veis que realmente hemos evolucionado a peor. Ay, que esto no me va. Y ya no os lo digo solo porque a Jennifer López en la alfombra roja le siente mucho mejor el vestido cuando se está delgada que cuando se está gorda, sino porque realmente la obesidad va asociado a muchísimos problemas de salud. Los riesgos del exceso de grasa van a ser muchísimos. Ya
En un paciente obeso va a estar multiplicada la probabilidad de tener diabetes, hipertensión, dislipemia, que son esas epidemias que no duelen y que nos pueden dar problemas a largo plazo, está multiplicado por 3 en las personas obesas. Pero también, tanto los accidentes cerebrovasculares o como la enfermedad coronaria está multiplicado por mucho más. Además, también muchos sufrirán las personas que tienen sobrepeso problemas articulares, que realmente disminuyen mucho la calidad de vida y hace que el paciente esté deprimido. Y ya cuando hablamos en términos de mortalidad, vamos a ver que un paciente que, por ejemplo, le sobran... Ay, es que no sé lo que... Por ejemplo, un paciente que le sobran en torno solo unos 5 kilos, como es un índice de masa corporal, que luego os explicaré qué es, de 27, ya su mortalidad está aumentada un 35%. Lo mismo va a pasar con unos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, que más o menos es un exceso de peso de unos 10 kilos y la mortalidad está aumentada un 50%. Y ya en obesidades mayores de un índice de masa corporal de 40, superior a 40, que son las consideradas mórbidas y que incluso se plantea la cirugía, pues ya este riesgo se multiplica, incluso disminuye la esperanza de vida casi 10 años y el riesgo de muerte súbita se multiplica por 13. Yo no os quiero asustar, pero la realidad es esa, la obesidad va asociada a muchos problemas de salud. Ya hemos conocido el tubo digestivo, que nos lo ha explicado perfectamente la doctora Sacristán, y en un paciente obeso también va a haber muchos más problemas asociados también de tipo digestivo. Hemos conocido el reflujo gastroesofágico, que está más asociado a los pacientes obesos. También el estreñimiento se produce más en las personas obesas, puede ser un poco por los hábitos de la dieta o puede ser por menos actividad, pero el caso es que se produce con mucha más frecuencia. Pero también va a haber muchas otras enfermedades, como por ejemplo a nivel hepático va a haber más frecuencia de piedras en la vesícula. ¿Por qué? Porque el paciente obeso tiene mayor grasa, metaboliza más grasa y esta se acumula y forma piedras en la vesícula y con los problemas que nos puede dar. Y lo mismo va a ocurrir con el depósito de grasa en lo que es el hígado, que luego puede producir inflamación y produce lo que llamamos la esteatosis hepática, también asociado a muchos problemas. Con lo cual ya veis que el panorama para el obeso no es nada alentador. ¿Y cuál va a ser la causa de la obesidad? Pues es tan fácil como que lo que metemos es mucho mayor de lo que gastamos. Un tanto por ciento muy pequeño de pacientes sí que va a estar asociado a patología endocrinológica, hipotiroidismo, un Cushing, pero va a ser un tanto por ciento muy pequeño. En general, lo que va a ocurrir es que con el paso del tiempo cada vez gastamos menos porque el metabolismo basal disminuye y si no nos movemos, pues cada vez vamos gastando menos y tenemos menos musculatura. Y en cambio vamos ingiriendo siempre lo mismo, incluso más, dependiendo de lo nerviosos que estemos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada año 2 kilitos más, 2 kilitos más, 2 kilitos más, pues vamos multiplicando 2 por 20 y ya sabéis que nos sale un montón de kilos más a lo largo del tiempo. Las obesidades no son todas las mismas. Va a haber bastantes diferencias entre la obesidad típica de la mujer, que puede estar más en el culete centrada o en las piernas, que nos puede dar más problemas de lo que son tipo articular, dolores de rodillas, de tobillos, y luego está la obesidad truncular o androide, que es la que se acumula alrededor precisamente de todo ese tubo digestivo que hemos conocido antes. Y esta es la que realmente va asociada a mayores problemas de hipertensión, enfermedades coronarias y lo que hemos comentado. ¿Cómo hacemos los índices estos que hemos visto? Bueno, pues es tan fácil como peso en kilos, que estaba en la anterior pero da igual, como la talla en centímetros, peso en kilos se divide entre la talla al cuadrado en centímetros y nos da el índice de masa corporal. Muchas veces esto nos ayuda a deciros, bueno, pues tenéis que disminuir en términos de salud 5 kilos o tenéis que disminuir en términos de salud 10 kilos. Muchas veces hay personas que van a los especialistas a bajar peso, pero realmente en términos de salud están bien. Y en cambio hay otras que tienen índices de masas corporales muy elevados y que no acuden al especialista que les podamos ayudar en algo a bajar peso.
Sin embargo, tenemos que tener, bueno, esto es un poco la clasificación que hacemos nosotros, el normopeso se considera hasta 25 y luego, bueno, hay grados de sobrepeso que es más o menos hasta 30 y ya las obesidades aparecen a partir de 30. Un poco para que sepáis, pues el sobrepeso van a ser 5 kilitos de más, la obesidad grado 1 van a ser unos 10-12 kilos de más, el grado 2 ya empezamos en 15 y a partir de 40 pues son pérdidas por lo menos de 20 kilos. Pero muchas veces esta medida, como todas las medidas, pues no es exacta totalmente y a veces pues en los chicarrones del norte que son altos y musculosos y que el músculo pesa más que el resto del cuerpo, pues realmente nos da que tiene que perder peso cuando son hombres estupendos. Entonces, otra medida que nos va a servir es el perímetro abdominal. El perímetro abdominal es una medida tan sencilla que la podéis hacer vosotros en casa y lo único que tenéis que hacer es calcular, os tomáis lo que es en la cadera y os tocáis el hueso. Y es a mitad de camino con el reborde de la costilla. Eso va a ser el perímetro abdominal. Si tenéis más de 102 en los hombres, pues tenéis un riesgo cardiovascular muy aumentado y si tenéis más de 88 en las mujeres, pues también. Pero no hay que tener miedo y hay que enfrentarse a las cosas. Entonces, hay que medirse el perímetro abdominal, hay que pesarse y hay que plantearse unos objetivos realistas. Porque hasta ahora os he comentado un panorama muy horroroso, pero se ha comprobado que con pérdidas de peso en torno a 6-7 kilos, ya todas estas cosas mejoran mucho. Pero mucho, vamos, que estos porcentajes tan horrorosos disminuyen claramente. Y vais a estar mucho mejor y vuestra sintomatología va a estar mucho mejor. Bueno, esto era para que no nos quedemos sentados, como podéis comprobar, y que nos pongamos en movimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues modificando nuestros hábitos de vida con la ingesta y modificando también nuestra actividad física. E intentando acudir en la medida que podamos al médico para que nos ayude en estos objetivos. Muy importante, nada de bajar peso para una boda. No, esto no sirve para absolutamente nada en términos de salud. A lo mejor estamos muy guapos en la boda, pero esto no sirve para nada porque todo lo que se pierde rápidamente se recupera multiplicado a veces por 4 kilos más. Además, hay que tener en cuenta que lo que tenemos que perder es grasa corporal y eso cuesta y hay que ir lento pero seguro. Nada de perder rápido, hay que ir lento y mantenerse. No nos sirve de nada perder 10 kilos si en 6 meses lo volvemos a recuperar. El objetivo es un objetivo realista, 5 kilos, 6, pero lo mantenemos, no recuperamos lo anterior. Lo mismo, vuelvo a hablar. No hay milagros en la obesidad, no hay, por desgracia, no tenemos grandes fármacos para tratar este problema de salud tan grave. Solo tenemos lo que comemos y lo que gastamos. Punto. ¿De acuerdo? Que no nos engañen porque ya sabéis perfectamente que con todo el tema de la obesidad hay un gran mercado montado pues para sacar dinero a la gente para que bajen rápidamente de peso, pero no para que estén más sanos, que es lo importante. Bueno, esto lo he traído para que penséis cuál de estos dos, Asterix o Obelix, va a estar pasando una noche horrorosa después de comer esto. ¿Y en qué nos vamos a basar? En la pirámide de los alimentos que también nos ha enseñado Begoña. Bueno, pues más o menos es comer, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho ella, con lógica, con sentido común. Ya sabemos que, por ejemplo, los embutidos, ¿con qué frecuencia los vamos a poder tomar? Por muy de vez en cuando, una vez al mes, 2 veces al mes si hay cumpleaños. Los dulces pasa exactamente lo mismo, no son de consumo habitual, no hay que comerlos todos los días, tienen muchas grasas, no alimentan, no aportan vitaminas, no aportan minerales. Hay que comerlos muy de vez en cuando, en el cumpleaños del nieto, en el cumpleaños de una propia, pero muy de vez en cuando. ¿Cuál va a ser la base fundamental de nuestra comida día a día? Pues la proteína, el hidrato de carbono y la grasa, sobre todo en forma de aceite de oliva, unos poquitos
frutos secos, poquitos porque son también muy calóricos, pero son grasas muy buenas, y luego la proteína aportarla en forma sobre todo de pescado. La carne se puede tomar incluso 2 veces únicamente a la semana, no hace falta más. Y muy importante, hacer 5 tomas. Esto ya lo voy a comentar más, porque además no solo para el tubo digestivo, para que todo el cuerpo asimile adecuadamente lo que comemos y tomemos bien los nutrientes, también es muy conveniente comer 5 veces y poquita cantidad. Por ejemplo, ahora es muy típico que comamos... Sí, perfecto. Que comamos, es muy típico de la gente, pues un único plato, ¿no? Pues tomamos solo lentejas o tomamos solo la pasta. Pues no, hay que alimentarse un poquito de pasta, un poquito de legumbre y un poquito de proteína. Y luego nuestros postres que sigan siendo la fruta. Respecto a la fibra, voy a hablar un poquito más tarde. Y luego beber abundante agua. ¿Seguimos? ¿Por qué quiero específicamente hablar de la grasa? Por desgracia, ahora cuando hacen encuestas de cómo come la gente, comemos con una excesiva cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque comemos bollería, porque comemos los embutidos, por la cocina prefabricada. Para todos estos empaquetados tienen muchísimas grasas y además grasas de las malas. Hemos perdido las buenas costumbres, la dieta mediterránea que coge su grasa de cosas, de lo buenísimo que es el aceite de oliva y los frutos secos, ¿de acuerdo? Y también, bueno, pues en principio del pescado. Fundamentalmente eso. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos pasamos con la grasa vamos a tener problemas digestivos y además la grasa es muy calórica. 1 gramo de grasa son 9 kilocalorías, mientras que de proteína y de hidratos de carbono son 4. Con lo cual, un pequeño trozo de queso puede tener las mismas proteínas que un plato de ensalada. Con lo cual, pues tenemos que tener esto en cuenta para nuestra dieta. ¿Qué es lo que pasa? Que por desgracia la grasa provoca esas endorfinas en nuestro cerebro y ese placer, pero tenemos que contenernos y saber que vamos a tomar grasa de vez en cuando, pero no de forma habitual. Lo que os comento, son muy sabrosas, son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo, pero que tienen que ser de alta calidad porque tienen muchas calorías. Voy a hacer un inciso con el chocolate. El chocolate es un alimento que tiene de todo, tiene grasa, tiene bastante grasa, pero también tiene hidrato de carbono, tiene proteína y tiene muchas vitaminas y muchos minerales. ¿Qué es lo que pasa? Si nos tomamos un día 6 bombones, pues nos vamos a tomar 500 kilocalorías, pero si nos tomamos un bombón, porque nos apetece, vamos a crear esas endorfinas en nuestro cerebro,